Vamos a ver el primer ejemplo de utilización de Shiny y un buen consejo que os puedo dar es que siempre al iniciar cualquier tipo de proyecto dentro de Shiny, lo que podéis hacer es aseguraros de que estáis en el directorio en el que vais a trabajar. Esto es especialmente importante cuando trabajamos con Shiny, ya que los documentos o los archivos de código que guardéis los vais a tener que tener en la misma carpeta para que no haya confusión, ya que se pueden llamar de una forma específica y así funcionar directamente. Una vez hecho esto, lo primero que hacemos es establecer la librería, cargar la librería de Shiny para que ya todos los comandos de Shiny los tengamos a nuestra disposición. En este primer ejemplo vamos a hacer un ejemplo que viene en el código de Shiny, es un ejemplo por defecto, y que se denomina 01 hello. Así que ejecutamos run example y ponemos el nombre del ejemplo, que es 01 hello. Entre comillas, ya que es un string, es una palabra, es un vector de caracteres. Y lo que hace RStudio es cargar ya esta aplicación. Este ejemplo, que como veis tiene todo el código lo tiene en la parte de abajo y también tiene una serie de documentación. Si veis, tenemos primero de todo el título del panel de la aplicación, que se llama Hello Shiny. Y luego vemos un panel de tipo sidebar en el que tenemos a la izquierda en un cuadrito un poco más gris tenemos el controlador de la aplicación. En este caso lo que podemos controlar es el número de bins, el número de contenedores que tiene nuestro histograma y a la derecha tenemos el histograma. El histograma, aquí pone el título del histograma como Histogram of Waiting Times, es decir, histograma de tiempos de espera. Y es que estamos mirando aquí un dataset de ejemplos que es el tiempo que hay entre erupciones de un geyser. Creo que está el geyser en Yosemite Valley, Estados Unidos, y que se llama Faithful, si mal no recuerdo. Faithful es el nombre del geyser y aquí están el tiempo de espera entre una explosión del geyser y otra. Y si os fijáis, abajo tenemos como otros dos paneles que son uno que viene la información de la aplicación. Esto es un documento que se puede poner con la aplicación y que Shiny la puede enseñar en un modo especial que veremos más adelante. Y también vemos el código. El código en esa pestañita que pone app.r. Ese es el código que tiene detrás esta aplicación. Como os digo, esto lo vemos así porque estamos visualizando un modo especial que tiene Shiny. Es el modo Showcase, que nos permite ver toda esta información extra además de la aplicación. Muy bien, pues cerramos esto y ya hemos visto el ejemplo y lo que vamos a hacer ahora es reproducir este ejemplo pero en nuestro propio código para que lo veáis paso a paso cómo se hace y qué partes la componen. Lo primero que hacemos es poner las tres partes que tiene cualquier aplicación de Shiny. Tiene fundamentalmente tres partes. La primera es la interfaz de usuario o UI por sus siglas en inglés y lo único que le ponemos es el comando Fluid Page, que es un tipo de visualización de las aplicaciones.
El segundo componente es el server, que es una función básicamente de dos elementos, de dos parámetros, input y output. Y esto es lo que vamos a utilizar para comunicar nuestra interfaz de usuario, nuestra UI, con nuestro servidor. Estas dos variables, input y output. Y por último tiene, el último componente es ShinyApp. Este comando lo que hace es, dado un UI y dado un server, lo que nos proporciona es nos lanza la aplicación de Shiny. Entonces tenemos ahí UI y server, lo tenemos ya todo cargado y ahora vamos a ver el comando ShinyApp, que lo que hace es crear un objeto Shiny. Cuando lo ejecutamos en RStudio directamente lo visualizamos cuando ejecutamos este comando. Porque Shiny, como sabéis, es una librería de RStudio. Bueno, aquí vemos los parámetros que tiene Shiny. Shiny tiene todos estos parámetros, pero los principales y los que son absolutamente necesarios son los dos primeros, UI y server. Con esos dos parámetros ya funciona la aplicación y por defecto el resto están a null. Lo que veis es que tenemos otros parámetros como onStar, options, UI pattern y enable bookmarking. Y si vamos a la explicación, pues en UI es la definición de esa interfaz de usuario, que siempre va a ser una lista de parámetros. El server, que es una función de R. Y luego tenemos otros parámetros. El onStar, que es una función, es la función que podemos definir en este parámetro, la función que se va a ejecutar al inicializarse. Esa función se puede también utilizar. En Options tenemos dentro del directorio de las opciones que podemos definir para que se llame global.r, la definición de la propia aplicación. En este fichero con código R podemos poner, y como toda aplicación web, pues le podemos definir parámetros que se ejecute como el host, al inicializar la puerto, port. Si no, lo que podemos hacer es meterlo en otra variable. Antes os comentaba, el showcase es un tipo de, y que esa función display, es un modo sea el parámetro que ponemos aquí. Y también se puede ejecutar en test mode, que lo que hace es hacer un debug directamente de la aplicación. Es decir, permite revisar la aplicación a ver si hay algún fallo. Y el otro parámetro que tenemos es el UI pattern, el patrón de interfaz de usuario, que es una expresión regular. Una expresión regular significa que es... Una expresión regular significa que vamos a tener diversos comandos que van a definir algo. ¿Qué es lo que van a definir? Van a definir qué funcionamiento, qué comportamiento va a tener nuestra UI, nuestra interfaz de usuario, cuando haga una request del tipo GET. Bueno, esto no nos vamos a meter mucho, pero que sepáis que se puede definir. Y por último, el parámetro enable bookmarking lo que nos permite es definir si la URL que se genera para la aplicación se puede seleccionar como bookmark. Hay un parámetro más, hay varios parámetros más, que podemos definir el directorio de la aplicación, podemos definir los ficheros de la aplicación o el fichero que la contiene si solo es uno, etcétera. Pero bueno, básicamente utilizaremos siempre los valores por defecto. Muy bien, es hora de ver si nos funciona todo esto. Vamos a hacer el run. Primero cargamos la UI. Como veis es una lista.
cargamos el server, que como veis es una función con dos parámetros, input y output. Y por último relanzamos Shiny App. Y con esto vemos que no hay nada, porque realmente hemos hecho una aplicación totalmente vacía. Bueno, pues vamos a empezar a meterle contenido a esta aplicación y el primer contenido que vamos a poner es el título del panel, que va a ser el título de la aplicación y que va a ser lo que veamos va a ser lo primero que veamos en nuestra aplicación. Para ejecutarlo, lo que hacemos es utilizar el comando title panel. Bueno, esto no es más que un comando, viene a ser uno de los parámetros de FluidPage. Como veréis, lo que vamos a generar es continuamente una lista de parámetros. Bueno, pues title panel lo que crea es el título. Así que ponemos el título entre comillas porque va a ser un texto y vamos a poner Hola Shiny. Si en el ejemplo ponía Hello Shiny, pues nosotros lo vamos a españolizar. Entonces, si ahora lo ejecutamos de nuevo, ya vemos este título del panel y ya empezamos a tener contenido en nuestra aplicación. Pero bueno, solo tenemos un texto, una frase, así que vamos a intentar meterle un poquito más de caña. Así que lo siguiente que vamos a hacer es crear el layout, es decir, vamos a crear el layout, es decir, vamos a crear la maquetación, cómo vamos a ver, cuál es el plano, digamos, de nuestra aplicación a nivel visual. Y para ello vamos a utilizar una de los layouts más típicos de Shiny, que es el Sidebar Panel, que es un layout que contiene un main, una pantalla principal y una pantalla lateral, que es el Sidebar Panel. Bueno, primero ponemos el Sidebar Layout y el Sidebar Layout va a tener esas dos partes, el Sidebar Panel y el Main Panel. Disculpad si a veces utilizo, bueno, el Spanglish, es decir, castellanizo o españolizo las palabras inglesas, pero bueno, esto es un error bastante típico de los españoles. Intentaré de todas maneras mantener el acento, por así decirlo, inglés. Bueno, ahí vemos que hemos puesto el layout, pero el layout por sí mismo no genera nada nuevo. Así que pasamos a poner los dos componentes, el Sidebar Panel y el Main Panel. El Sidebar Panel se utiliza con el comando con el mismo nombre, Sidebar Panel. Queremos ejecutar eso. Entre paréntesis. Y vamos a ver qué es lo que tiene Sidebar Panel. Pues efectivamente crea un panel de tipo Sidebar. Podemos definir el width, que es el ancho de ese panel. Todos los layouts que utiliza el componente FluidPage, que es el que hemos creado al principio, son de 12 columnas. O sea, se pueden definir como 12 columnas. Y ese width se expresa en número de columnas. Cuántas columnas de ancho tiene. Como es fluid, el tema es que siempre va a dividir el espacio que tengamos en 12 y va a trabajar con eso. Vale, ahí lo que estamos poniendo es sidebar y hemos puesto H1. H1 es un título, un tipo de título como en HTML. De hecho, es exactamente eso, es el HTML.
es una etiqueta de HTML y lo que estamos definiendo es que queremos escribir sidebar panel como si fuera un título tipo H1, que es el mayor de los títulos. Bueno, ahí veis que nos está dando un error. Esto nos viene bien porque así veremos un típico error, que es el olvidarnos de las comas. Las comas son fundamentales porque como estamos haciendo listas de parámetros en la parte de la UI, pues las tenemos que separar por comas sencillas, comas normales. Y ahí también nos dice ahora que nos falta el main panel y por lo tanto ponemos la coma y ponemos el main panel. Main panel y también pondremos un H1 y pondremos main panel como el texto que escribiremos en ese trozo de texto, en ese espacio del layout. Vale, pues tenemos panel lateral y panel principal. Lo ejecutamos, tenemos ya cargada el UI, sigue siendo una lista de 3. Y ahora ya al ejecutar la aplicación ya vemos el panel en gris, que es el panel lateral, y el panel principal. Vale, si queremos, por ejemplo, hacer alguna modificación de uno de los dos componentes, podemos definir, por ejemplo, el ancho, width, el ancho de ese panel. En esta ocasión lo ponemos a 4 y entonces el main panel quedará como un panel de 8, porque al final la suma siempre será 12. Vale, aquí veis que no nos está funcionando y es porque, si os fijáis, tenemos listening on HTTP 127.001.7418, lo tenemos todavía cargado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos salido de la aplicación anterior, sigue el browser funcionando y hasta que no lo paramos con el stop o lo cerramos con el aspa, no nos cierra la aplicación. Bueno, ahí vemos con ancho 4 prácticamente era el mismo tamaño. Ahora vamos a verlo con ancho 2 y le cambio también, en vez de ser H1, que eran muy grandes, lo pongo en H5 y así se verá un poquito mejor. Cargo el UI y vuelvo a generar la aplicación y ahí vemos como el ancho 2 realmente es mucho más pequeño y el ancho 4 y entonces el main panel queda con ancho 12. Si yo pongo ancho 6, lo que estoy haciendo es ponerlo a la mitad. Y bueno, pues aquí como está un poco reducida la pantalla, pues no terminamos de verlo. Pero deberíamos poder verlo uno al lado del otro. Así que si lo ponemos a 5, ahí sí que más o menos nos quedará igual, 5 y 7. Y ahora podremos ver cómo más o menos está a mitad. Bueno, pues otra vez. Esto ocurre porque el layout que estamos utilizando, el sidebar, realmente no, como tiene que pintar los grises, pues al final tiene que poner ese fondo gris, pues al final no termina de ocupar lo que dice que ocupa, sino que ocupa un poquito más, porque si veis ahí hay unos márgenes, no ocupa todo, la parte gris no ocupa todo, así que esto es lo que pasa. Bueno, pues ya tenemos nuestra UI, así lo que es el layout. Ya tenemos nuestro sidebar panel y nuestro main panel. Bueno, pues en el sidebar panel lo que vamos a hacer es poner un tipo de input, es una entrada de datos, y vamos a utilizar un slider. Un slider es esa forma de introducir datos en la que tenemos como una especie de control de volumen, una barrita que podemos desplazar para tener distintos valores.
Entonces, a todos nuestros inputs o nuestros outputs vamos a tener que ponerles IDs. En este caso, el input ID será contenedores. Y en el caso del slider input y de casi todos los inputs, podemos también definir el label. Label va a ser el texto que aparezca acompañando al input. Vamos a poner un mínimo de 1 y un máximo de 50 para que el slider vaya de 1 a 50 y el valor por defecto será, y con el que empiece nada más pintarse la pantalla, va a ser 25. Pues ya tenemos nuestro sidebar con el width de 4 y todos esos parámetros. Si ahora lo ejecutamos, veremos cómo, bueno, aquí lo que tenemos es una lista de parámetros que nos ha escrito automáticamente gracias a que tenemos cargada la librería de Shiny y que tenemos una serie de tags y de cosas que nos recuerdan bastante al HTML. No sé si lo conocéis, pero bueno, son cosas como tag o div o cosas así que son muy típicas del HTML. Bueno, pues aquí tenemos nuestro slider que va del 1 al 50 y que el valor por defecto que tiene es el 25. Nosotros lo podemos mover y dependiendo de dónde lo dejemos, pues es el input que le estamos introduciendo a la variable de entrada, el input ID, que le hemos llamado contenedores. Si ponemos value 50, por ejemplo, si ponemos value 50, perdón, 30, ahí veremos que ya empieza en 30 y termina en 60 porque también he cambiado el máximo. Bueno, pues ya tenemos la mitad de la UI terminada y lo que vamos a poner en el main panel es simplemente un output, una variable de salida. Si el número de contenedores es una variable de entrada, aquí pondremos la variable de salida. Por ahora ponemos gráfica histograma y vamos a ver cómo, qué comportamiento le vamos a poner a toda esta aplicación y va a ser el comportamiento que definamos en el server. El server, como os he comentado antes, tenía dos parámetros, el input y el output. Ya conocemos uno de los inputs que se va a llamar contenedor. Vamos a crear un output que se va a llamar plot. Y lo que hacemos es simplemente con el comando render plot renderizaremos un plot, un gráfico. Render plot, ¿qué es lo que hace? Otra vez tenía, ya disculpáis, tenía otra vez la ventana sin cerrar. Bueno, pues render plot lo que hace es renderiza, o sea, pinta un plot, un gráfico reactivo. Y lo que hay que ponerle es, podemos definirle el alto y el ancho, width y height, pero lo que ponemos es una expresión, es decir, tenemos que escribir una expresión que defina lo que queremos pintar. Y él lo convertirá, lo renderizará a algo que pueda entender el browser. Entonces la expresión que genera el plot la pondremos generalmente entre llaves porque es probable que tenga más de un comando, como es el caso. Y lo que hacemos es pintar esa gráfica. Los datos que utilizaremos serán los faithful. Faithful es una variable por defecto que tiene R y que es uno de los datasets que tiene por defecto R y que en este caso, pues si miramos la ayuda,
La ayuda nos dice que son los datos del geyser llamado Old Faithful. Y lo que nos da es el waiting time, es decir, el tiempo de espera entre erupciones y la duración de cada erupción de ese geyser que se llama Old Faithful y que está en el Yellowstone National Park, es decir, donde estaba el oso yogi. Vale, pues este es el set de datos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar ese waiting time. Por eso cuando escribimos faithful, vamos a ver un momento qué información tiene faithful. Y como vemos son básicamente dos columnas, dos variables, 272 observaciones, pero solo de dos variables, la de erupciones y el waiting time. Eruptions es la duración de la erupción y waiting es el tiempo de espera. El primero en las erupciones es el tiempo en minutos y también en minutos es el waiting, el tiempo en minutos entre una erupción y otra. Entonces, un histograma lo que hace solo la parte de waiting, poner o dibujar en una serie de barras los waiting times, el número de veces que aparece, el número de elementos que hay observaciones con todos los waiting times en ese determinado valor del contenedor, por ejemplo, del geyser de Faithful. Como vemos al principio hay 70, estos 50, van a ser nuestros datos y esto es lo que vamos a poner. Si nosotros ponemos un contenedor que abarque 5, pues por ejemplo el 79, todos los que tengan 79 entrarían en este contenedor, pero también los que tengan 76, 77, 78, 79 y 80. Todos esos números los contaría de los 262 que hay, todos los que entren entre 76 y 80, pues los contaría. Si queréis hacer un poco la prueba, contar simplemente el número de 79, 78, 77, 76 y 80 que hay en todas las 272 observaciones y con eso tendríais el valor de ese contenedor. Si salen, por ejemplo, 23 veces estos números, pues ese contenedor tendría un valor de 23. ¿Vale? Bueno, pues lo que hacemos es ahora definir otra variable que se llamará contenedores. Contenedores va a ser una secuencia que va desde el mínimo de x hasta el máximo de x. ¿Y cuál va a ser la longitud? La longitud va a ser el input contenedores, es decir, esa variable que le hemos llamado contenedores en el input ID, eso es un input y vendrá en el parámetro input y el dólar para elegir de todas las variables de entrada cuál escogemos, contenedores. Pues hacemos lengout, va a ser contenedores más 1. Siempre haremos uno más porque lo que queremos es intervalos. Así que tenemos que coger del primero al segundo es un intervalo, entonces necesitamos siempre uno más. Bueno, lo he intentado ejecutar y me da un error porque la variable input no aparecerá hasta que ejecutemos el Shiny. Así que bueno, no os lo puedo enseñar, pero ahora lo veremos en acción. Bien, la función ist es la que nos va a pintar el histograma y simplemente el uso es definir el vector que queremos especificar y también podemos especificar los breaks. Los breaks son simplemente los puntos que queremos en los que queremos que se vayan haciendo los contenedores. Es decir, por ejemplo, si en el breaks ponemos 1, 5,
1, 5, 10, 15, 20, 30, 15, 20, 25, 30, 35, 40, etcétera, pues cada contenedor, ahí estamos definiendo contenedores de 5 elementos. Bueno, pues eso es precisamente la variable que hemos calculado antes, el contenedores, que va desde el mínimo de x hasta el máximo, pero siempre en pasos. ¿En cuántos pasos? En el número de contenedores que hemos puesto más 1. Luego el parámetro de histograma, el parámetro col, lo que nos define es el color que queremos que pinte las barras, que este que ponemos es un azulito. El border es si queremos que las barras tengan un borde, pues lo ponemos ahí definimos el color. Aquí ponemos white para que sea blanco y no se vean los bordes. XLab es la etiqueta que ponemos en el eje de las X. Main es la etiqueta, el título del gráfico, histograma del tiempo de espera y ya está. Entonces, esto, si lo ejecuto, tampoco funciona porque tampoco tenemos la variable contadores, pero es la que nos va a pintar el histograma. Muy bien, pues una vez pintado el histograma, al haberlo hecho dentro de renderplot, lo que nos hará es convertirnos, renderplot nos convertirá este histograma de R, nos lo convertirá en un histograma. Bueno, ¿qué es lo que hace sec? Sec lo que hace es una generación de secuencias. Nosotros le decimos el primero, el from, y el to, es decir, desde hasta, y luego en el by podríamos decir que vaya de 5 en 5, tal. Pero también lo que podemos decirle es, si pusiéramos by, pues nos haría de 5 en 5, por ejemplo, o de 1 en 1, de 10 en 10, lo que queramos. Pero si ponemos el length out, ahí lo que le estamos definiendo es la longitud que queremos que tenga la secuencia. Es decir, cuántos números queremos que haya en esta secuencia. Y él ya hará los cálculos para ver cuánto tiene que poner entre uno y otro. Por ejemplo, si queremos poner 30 contenedores, pues podemos ponerle 30 más 1, 31. Y así ya tenemos la variable contenedores, que como veis tiene 31 elementos. Lo veis ahí arriba a la derecha, o bueno, lo veis también aquí al pintarlo en pantalla, en la consola. Si veis arriba a la derecha, evalúes, contenedores, nos está diciendo que es un vector numérico que tiene 31 elementos, del 1 al 31. Y vemos los primeros, el 43, 44,8, tal. Y en la consola, al escribir contenedores, lo que vemos es todo el vector, empezando por el 1, y solo nos caben 7 números en una fila, así que la segunda fila empieza en el 8, la última acaba en el 29, empieza en el 29, 30 y 31 elementos. El 96.00 sería el número 31. El elemento número 31 de contenedores. Pues ya teniendo contenedores, ahora sí que podríamos ver el histograma. Si ejecutamos el histograma, esto es lo que nos va a pintar cuando pongamos 30 contenedores. Como si podéis ver, al principio de entre 43 y 44,76 hay muy poquitos, solo debe haber uno, y luego va subiendo. Si yo pongo el contador más largo, de 60, pues como veis las barritas son más pequeñas y hay tramos incluso en los que no hay ningún elemento. En ese tramo no tenemos elementos. Y si lo hacemos grande, por ejemplo de 5, pues veremos solo 5 barritas y incluyen bastantes números. Pero ya veis que en torno al 75-85 ahí es donde más contenedores tenemos.
Aquí veis como contenedores lo que nos está definiendo son los límites de cada una de las barras. 43 a 53, 53 a 64, 64 a 74, 74 casi 75 a 85 y de 85 a 96. Bueno, pues ya tenemos esto. Esto nos lo va a hacer, nos lo va a renderizar en el output plot. Así que ya lo tenemos ahí el server. Y ahora podemos ejecutarlo. Y no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Porque todavía no le hemos dicho que tiene que pintar en el main panel, no le hemos dicho que tiene que pintar ahí el histograma. Para decirle que lo pinte, lo que hacemos es utilizar bueno, aquí lo vuelvo a ejecutar, ya veis que no aparece. Entonces vamos a, por fin, a escribir ahí el output. Para ello lo que hacemos es el comando designy plot output y en el output ID aquí es donde vamos a tener que poner el nombre que le hayamos dado a ese output. En este caso le hemos llamado plot. Así que le tenemos que poner plot entre comillas y ya solo con esto, vale, ahora ya solo con esto ya tenemos el UI tal y como lo necesitábamos y ya nos está pintando nuestro histograma. Vale, ahora lo veis en 30, pero si lo cambio automáticamente se va a cambiar porque estamos en un tipo de programación, en la Designy, que es reactiva. Luego explicaremos más profundamente qué significa esto de la reactiva, pero como veis, el histograma, el output, reacciona a las diferencias o las variaciones del input. Y podemos ver cómo cada vez que cambiamos el input, el slider, nos vuelve a pintar el histograma y vemos las diferencias que hay. Como veis, en torno al 80 es donde más se concentran las variaciones. Y si os fijáis también, la parte del principio, hay otra pequeña acumulación, pero esa está más localizada. Bueno, simplemente para que vierais un ejemplo de lo que hacemos. Muy bien, una opción que nos va a venir muy bien para ver cómo funciona nuestro código es utilizar el comando browser. Browser nos permitirá hacer un debug de nuestro código y cuando estamos haciendo expresiones reactivas y que necesitan de un entorno con un input y un output, nos va a venir muy bien utilizar browser. Browser nos para la ejecución donde aparezca y si os fijáis en la consola aparecen esos comandos next, una flechita y continúe, etcétera, o stop. Y eso es precisamente lo que nos permitirá ir paso a paso. Si yo le doy a continúe, como habéis visto antes, la ejecución continúa, pero en cuanto vuelve a haber un cambio, se vuelve a parar la ejecución. Y dándole a next lo que conseguimos es, que también lo podemos hacer con la N, es ir paso a paso, y nos lo va marcando ahí en amarillo, vamos paso a paso ejecutando el código. Así que hemos creado X y ahí tenemos X. Arriba a la derecha, en values, tenemos el valor de X. Y si ponemos input, vemos que tenemos ahí una serie de información, lo que se denominan valores reactivos, reactive values, y vemos que aparece por ahí la N también.
Y si ponemos input de contenedores, fijaros que nos aparece como la única posibilidad la de poner contenedores, ya que es el único input que tenemos, y nos sale el 26. Si os fijáis, es justo el valor que teníamos en el slider, el 26. Por eso es el input de esta variable. Veis que el main aparece así como en gris, como transparente, porque todavía no se ha actualizado el valor. Por eso no nos deja verlo, porque el valor ya no es válido. Ya hemos creado nuestra variable contenedores y hemos hecho el histograma. Y como veis, ya nos lo ha pintado y ahora sí que no aparece transparente. Si yo lo vuelvo a cambiar, pues otra vez se paralizará la ejecución y veremos cómo input contenedores ahora es 60. O sea, realmente ha cambiado y nos vuelve a pintar. Entonces 54, pues ahora input contenedores vale 54. Como veis, cada vez que se cambia el valor, vuelve a ejecutarse todo el código y podemos ver cómo va tomando distintos valores. Esto ya lo explicaremos un poquito más adelante, pero esa es básicamente esta programación reactiva de la que hablábamos, este comportamiento reactivo. Una cosa que podemos hacer es guardar este documento. Como estamos utilizando el español, pues tenemos que sobre todo utilizar código, o sea, codificación que entienda los acentos, las tildes, las señas, etc. Y le hemos metido en una carpeta que le hemos llamado ejemplo 1 y le hemos llamado app.r. Cuando ponemos este tipo de nombres, app.r, UI, server, tal, fijaros que nos cambia un poquito el RStudio y algo que nos pone generalmente run, source, no sé qué, ahora nos aparece como run app porque detecta que es una aplicación de Shiny y nos permite ejecutar directamente el Shiny sin necesidad de tener que ir ejecutando por un lado el UI, luego el server y luego el Shiny app. De esta forma lo vemos todo a la vez y podemos ejecutarlo con un solo botón. Pues ya tenemos nuestro código. Y ahora, como veis, le damos directamente a Run App y nos ha ejecutado directamente el código. Y si hago una modificación, por ejemplo, ponerlo a 50 y ponerlo a 25, ahora tendré que guardarlo, porque si le doy a Run App directamente me dirá que eso está sin guardar y nos pedirá que lo guardemos y ya nos ejecuta directamente con el cambio realizado, 25, 50 y con todo el resto del funcionamiento bien. Pues nada, ya tenemos nuestro primer ejemplo de Shiny.